ingenierías, entre arquitecturas. Fíjate que me gustaban más esas dos de fondo, ¿eh? Más que otra Sí, cosa. bueno, por si quieres la para acá para que te No, está estés chido. Es que están... Y es que es lo mismo que pasa con Zapata y con esta. Le tapas arriba y dices, ay, no, ay, sí le... Ay, es un Zapata. Bueno, es un buen juego, güey. ¿A ti te gusta la del Zapata? La pintura. Pues está sensual. De monografía. Muy plana, está plana, bueno, sí. Tonitos pastel. Sí. Pero es la idea. Pues sí, pero es gay. Bueno, sí. Así es la pintura gay. Sí. Sí. Chillona. Sí. Y tú tienes tu asunto con el asunto gay, ¿verdad? Sí, Como que te estás... caballero. Como caballero. Victoriano. Mi barba Victoria. Exacto. Si esta ahora no es por Engels, es por Maximiliano. Sí. Son revolucionarios en serio. Fíjate, y esa es una pregunta a ti, Milencho. Porque ¿Y por qué? Más que una pregunta, ¿para ti qué es escultura? ¿Escultura es solo esculpir? Sí. Pero, por ejemplo, estas esculturas que están acá, que no estás esculpiendo, porque lo que estás haciendo es, pues, forjar metal. Entonces serían forjadores, Herreros con estilo. herreros. Con propuesta. Pero esos son etiquetas, cabrón. Lo que sí es que la etiqueta está atendiendo a una etiqueta mayor, que es arte. Y entonces uno dice, bueno, pero es que cuando un herrero hace esto, está haciendo arte. Y como es arte, entonces ya no es herrero, es escultor. Y entonces estás atendiendo a dos etiquetas. Pero ahí la duda sería si realmente un escultor es un artista. O qué es el arte. Claro. Hijo, que la ni así le pica a uno el trasero a este cabrón. De veras que ahí está su... Como no quiere ser gay. Termino siéndolo. Es que las definiciones del arte son ya muy amplias, ¿no? Ajá, ok. Porque incluso se le da categoría de artista a quien hace, no sé, algo que sensibiliza a los demás. Ajá. No necesariamente tendría esa categoría en el día a día de su trabajo, ¿no? Pues es que yo creo que eso es la única definición decente de arte. Cuando dices el arte sí tiene un fin y es sensibilizar al otro. No tiene otra utilidad más que sensibilizar al otro. Bueno, qué belleza, porque ese es casi como la filosofía, que uno puede decir, la filosofía, hay que decir la filosofía de todo, la filosofía, las sílabas se me dan bien, pero si cuestionas la presencia de la filosofía, estás cuestionando todo. La filosofía es el principio de cualquier conocimiento, incluso de la ciencia. La ciencia es su método y su filosofía, decía Mario Bunge. No saben de qué le estoy hablando. Si le vas a dar alguna utilidad al arte, es la utilidad que se le da a todo. Si no existe el arte, es como si no existiera la filosofía. No existe la semilla, no está el principio. ¿Tú sientes que el arte tiene una definición de entrada? Pues sería como buscarle una función, ¿no? ¿Y cuál sería la función del arte? Pues es un placer total, un placer nada más. Yo creo que es tan subjetivo el placer. ¿En dónde sientes placer? ¿Hasta qué punto sientes qué tipo de placer te pertenece? ¿Cuándo le pertenece al otro también? Cuando interactúas. Claro. Entonces, pues sí, es muy polémico esa pregunta. Pero me encanta la definición, porque si está vinculado el arte al placer, ¿quién pidió uno grande? ¿Tú? Yo, chocolatín. ¿Chocolatín grande? Sí. No, perdón. No era mi intención. Estamos hablando de arte. No, sí, no, perdón. No, disculpa. Perdóname, Pedro. Vengo tomado. Yo entendería mucho más por qué la gente se quiere apropiar del arte. Porque la cancelación del placer en nuestras sociedades modernas es algo que nos ha llevado hacia los acantilados de la perdición, cabrón.
ahí es exactamente en donde está la discusión, en cómo acotar el placer, hasta dónde llevarlo, cómo hacer que ese placer sea un generador de belleza y de avance. Sí, también como, ya entrando en cuestiones de intención, cómo intencionas ese concepto. ¿Quieres, Micha? Va. Micha, Va. a ver, agarra tu cama. Tú agarra. No, tú, pues si no, uno se vuelve como las donas del CCH. Que decías, ¿quieres tantita dona? ¿Así? No, donde quieras. Ya si nos da más hambre, porque chale, ya quedó bien pinche embarrado todo. Qué asco. Finalmente también es cómo se vincula el arte, con quién y cómo, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa a la mente ahorita las pinturas de Lascaux ahí en Francia. A su época, su representación gráfica para mí es una super sutileza, es una belleza ese trazo. Ahí en ese tipo de proyección que estaban en total oscuridad y llega alguien y lo manifiesta como una obra de arte, sí. ¿No? Uh-huh. Entonces es una apropiación que tiene ese que lo encuentra, que lo descubre, que lo percibe, ¿no? Efectivamente, lo que tú dices, bueno, si es utilitario, lo pones en cualquier cueva, lo pones en un lienzo, afuerita, en el lugar en donde vas a hacer la casa. No te metes a esas profundidades. ¿Por qué hacer esa penetración adentro de porque hay algo mucho más allá que el fin utilitario? Tienes que atravesar por toda esta dificultad para llegar al final, al lugar en donde se puede plasmar una obra artística. Puede ser, pero al final llegas al placer, que es, tengo que hablar de arte. Tengo que establecer el arte como arquetipo en este lugar. ¿Y por qué digo que es importante hablar de arte? Porque un espacio alternativo de arquitectura muchas veces funciona más allá de cualquier uso. O sea, no sé si conozcas el Museo El Eco. ¿Tú lo conoces? No. El Eco, el de Matías Geritz. No me acuerdo. A la verga. Estamos del nabo, ese espacio experimental no se hizo específicamente para nada. Me generó a mí una duda. De pronto, ¿qué tanto está capacitado un arquitecto para hacer arte y qué tanto está capacitado más un escultor para hacer arte? A lo mejor esto es algo que me gustaría preguntarle más a Monique. Preguntar eso. ¿Ah? Porque siempre últimamente cuando se tiene que hacer un proyecto monumental, se recurre a arquitectos y no a escultores. Es una preguntaza. No, me encantaría preguntárselo a una escultora. ¿Viste ahí lo que hice? Ahora, el asunto es cómo acotarlo. Cuando un espacio está resolviendo algo expresamente y cuando estás experimentando con la arquitectura. Hacemos un viaje mental y decimos, vamos a situarnos en 1940, por decir algo. ¿Cuáles eran los espacios que te encontrabas en 1940? Y pienso, por ejemplo, en la Plaza de la Constitución, en el Zócalo. El asunto es, si estás en 1940, imagínate el cambio que es ese sujeto de 1945, lo pasas a 1957 y de repente lo pones en el mismo centro, viendo emocionado Bellas Artes. A lo mejor ves el edificio de seguros de la Nacional y de repente volteas y ves la Latino. La latinoamericana no tiene nada que ver con 1940 y tantos. Y así ha pasado año con año. Estás en los 60s y en los 60s puedes entender una lógica de espacios distintos. Y creo que esa migración entre espacio y espacio lo hacen experimentaciones. Y creo que las experimentaciones no vienen necesariamente de los arquitectos. Creo que han sido de los artistas que están acostumbrados a vivir siempre a contracorriente. Tú lo decías en el video pasado. Salud. Salud, dicho sea de paso. Saludcita. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Creo que el arte eso es lo que ha hecho. Siempre es el artista el que pone su límite. Puede ser un arquitecto, un artista. Yo creo que se dan muy pocos, pero sí puede ser. Pero si nos atenemos a tu descripción del arte, que el arte es apreciación y no ser utilitario, pues
solamente el arquitecto que se dedica a otras artes. Porque si vamos, el edificio siempre va a ser utilitario, ¿no? Sí. O sea, hecho con exquisitez. El Museo Experimental El Eco no. El Museo Experimental dio cuenta de cómo se podía hacer un edificio teniendo en cuenta más la calidad artística que el uso. Pero es que normalmente uno habla de arte cuando habla de un objeto, una pintura, una escultura. Cuando hablas de artes escénicas, danza, ya empieza a ser más impalpable. Pero todavía es una representación, un momento, algo que sí viste, algo que puedes decir claro. Cuando hablas de un happening, de pronto empieza a ser un poco más difuso. Pues más o menos, una instalación y un happening tendrían mucho que ver con la arquitectura, porque esa es la parte en donde la arquitectura toca el arte. Cuando haces un happening dentro de tus espacios. Pues decíamos en el corte, ¿verdad? Porque es en los cortes en donde Lencho, si quiere hablar, Es que no entiendo, ¿qué es lo que estás hablando? ¿Le diste al clavo? Porque exactamente a eso se refiere. El Poliforum Cultural Siqueiros. Erúctate. Eso estuvo bueno, ¿eh? Hasta casi oyó. Yo creo que hasta mi micrófono lo captó. Que un buen ejemplo para un espacio experimental de arquitectura es el Poliforum Cultural Siqueiros, exactamente. Porque no sirve exactamente de nada más que para experimentar. Experimentar con el arte. Siqueiros lo que buscaba era un lugar en donde el mural envolviera al espectador, pero a la vez él quería proyectar esa integración plástica que se dio por ahí de los 50, 60 hacia afuera. Ahí estaría también un muy buen paradigma sobre cuál es el límite de la pintura y cuál es el límite de la escultura. Porque Siqueiros todo el tiempo andaba brincándose hacia ambos lugares. De hecho, Creo que no hay límite. Exacto. En su propuesta plástica, creo que trata de rebasar ese límite. Por completo. Siempre. No solo se brincaba entre pintura y escultura, también se brincaba entre pintura, escultura y arquitectura, ¿no? Y creo que el arte siempre tiene que hacer eso, ¿eh? A mi entender, el arte no tiene que obedecer a una etiqueta que alguien le ponga. Llega un empresario y te dice a ti, a ver, Loncho, tengo un solar baldío de amor en mi corazón. Llénalo con tu presencia. No, eso no. No, pero te dice, a ver, tengo ahí un edificio abandonado. Quiero que hagas algo en ese lugar. Tú le dirías, No, dale madre. Primero, No soy arquitecto. es más, en tu cortometraje, el Dando Vueltas, que si ya tienes el lugar en Claro. alguna parte de acá, voy a Pasen poner... a verlo. Exacto, ahí voy a poner el vínculo en alguna parte. Tú mismo jugaste un poco con eso, porque la idea era un sitio que ya existía, pero le metiste ondita. No estaba tan feo como se veía. Estaba hasta lleno el centro. Y en tu cortometraje parece que no, que el centro está ya abandonándose, que ya no hay nada, que ya estás entrando a la ultratumba. Eso es meterle ondita, y esa ondita es el arte. Que eso es lo que hace Matías Geritz. Dice, cámara, nunca he hecho nada arquitectónico, pero nos clavamos. Y creo que hizo algo muy, muy bueno. Me parece que arquitectónicamente, medio infuncional, pero arquitectónicamente hace cosas que muchos arquitectos quisieran lograr. Mientras tanto, el memorial de víctimas de la violencia puede ser que efectivamente el equivocado sea yo. De acuerdo. A lo mejor me equivoqué. A lo mejor no era un lugar que merecía ser juzgado como un espacio experimental de arquitectura. A lo mejor su función era la de servir de memorial. El memorial tiene sus reglas. Si no sigues esas reglas y no es exactamente un memorial como tal, entonces es un espacio experimental de arquitectura. Y si vas a jugar con esos elementos, pues te permite ciertas cosas. O sea, casi te están diciendo haz lo que quieras, ¿por qué no jugar un poco con las formas, con la arquitectura? Y yo creo que los arquitectos estamos poco capacitados en eso. Deberíamos de estar mucho más capacitados. Bueno, se supone que están capacitados. Se supone. Es más, De hecho, muchos... es por su formación, ¿no? Además, muchos se toman esa atribución. Pero, por ejemplo,
Lo que sucede en el espacio escultórico, que a su vez también es un espacio, ya no es tan habitable, pero te queda muy claro cuando estás adentro y cuando estás afuera. O sea, cuando estás caminando y pasas por un par de muros inclinados y de repente ya estás adentro, dices, ¿a dónde entré? A ningún lado, sigues afuera, pero sientes que estás adentro de un cromlech gigantesco, bellísimo, que además quien lo experimenta son los escultores. Entonces, esas son las grandes experimentaciones que de pronto dice un arquitecto, oye, yo puedo hacer algo parecido. Y creo que tendría que estar mucho más capacitado. Si bien lo intentan, de pronto hay 2 que 3 intentos en la historia de la arquitectura de decir, vamos a cambiar el paradigma de cómo son los espacios, pero sería una pregunta interesante. ¿Los espacios experimentales de arquitectura se tienen que hacer? ¿Vale la pena ese tipo de esfuerzos? Cric, cric. No, que la chicos. Me sacaste ahorita de pedo. Sí, porque estás viendo tu pinche celular, Estás viendo tu celular. Cuando estés en mi canal, va de nuez. Ay, eso es bueno, ¿eh? Porque haces que haga un resumen. Ya me da tanta hueva volver a decir todo lo que dije. ¿Vale la pena experimentar con la arquitectura? Sí. ¿Sí? Porque me pongo... Mira, ahorita estaba tratando de acordarme del nombre del espacio o jardín escultórico de la Huasteca Potosina. Xilitla. Buenísimo. Se me ha olvidado. Ajá, y Exactamente. ese arquitecto es un arquitecto, ¿eh? ¿Británico? Es más bien un escultor. Ah, pues ahí está. James. Ahí hay una fusión muy interesante con la naturaleza, ¿no? Con Claro. el espacio. Claro. Y con la arquitectura. Claro. Y fíjate, muy pocos lo han retomado. Yo creo que estaría muy bueno que llegara un arquitecto de... Creo que Juan O'Gorman hace lo suyo. Ya no existen las obras que él hizo. Y de hecho, fíjate qué interesante que lo menciones, porque fue Helen Escobedo la que compró la casa de Juan O'Gorman y que destruyó la casa de Juan O'Gorman, en donde la remodeló porque pues era Helen Escobedo, ¿no? Y tenía muchos de esos elementos surrealistas que este cuate... Edward James se llama el güey. Edward James. Que este cuate experimentó. Te da la posibilidad de tener un espacio que de acuerdo a cómo lo vayas viviendo, lo resignifiques. Por ejemplo, el Museo Estudio de Diego Rivera. No es el Museo Estudio. Es el Anahuacalli. Ándale, ese también es una experimentación de Diego Rivera. Se dice que lo hizo Diego Rivera. Pero el arquitecto también, es que no me acuerdo del nombre, güey. Es que creo que es Juan O'Gorman, de hecho. Pues, eran muy amigos. Él le hizo el Museo Estudio. También me parece que ese es un lugar de experimentación arquitectónica, aunque muy del lado del funcionalismo. Pero después, en el Anahuacalli, es más bien con la idea de Diego Rivera que dice, yo quiero hacer una pirámide. Se le da el crédito a Diego Rivera por el Museo Anahuacalli. Yo creo que mucho tuvo que ver Juan O'Gorman, porque muchas de las cosas que se ven primero aplicadas en el Anahuacalli después se ven repetidas en la casa de Juan O'Gorman. Esa es una experimentación que efectivamente da cuenta de cómo los espacios van cambiando a través de los años. Y yo creo que gracias a ellos, los espacios que vivíamos en 1940 ya no son los mismos que vivimos en 2019. Entonces, yo sí diría, vale mucho la pena hacer espacios experimentales de arquitectura, aunque mi pregunta vendría más bien, ¿quién es el que tendría que hacer espacios experimentales de arquitectura? ¿A ti te gustaría hacer un espacio experimental de arquitectura? No especialmente, pero si surge la propuesta de aprovecharlo en alguna forma, pues le entraría. Claro. Al hacer un mural o al hacer una proyección, que claro. A mí se me hace muy interesante las proyecciones en video que se hacen sobre edificios. Claro, claro. Se ven como los edificios adquieren otra forma, ¿no? Claro. Incluso. Y de alguna forma lo estás interviniendo. Estás resignificando el muro que antes era un lugar perdido y muerto, ¿no? Claro. ¿A ti, Pedrito? Definitivamente sí, pero creo que una apropiación de un espacio de estos, a menos que sea en un lugar que ya ha sido pisoteado, ya ha sido modificado el ambiente, lo pide a gritos que sea. Claro. No, lo pide a gritos. Pero un lugar, por ejemplo, Xilitla, ahorita que se vino en la plática, Claro. se me hace que irrumpe un lugar
que tendría que ser como un pasaje de las manzanas del sol de Bradbury, Ajá. donde viajan en el tiempo Ajá. y hacen un sendero que levita en ese tiempo que viajan y evitan cualquier Claro. pisada. Y bueno, ya sabemos la consecuencia de Claro. de que pisa una mariposa, ¿no? Ajá. Pero a mí se me hace más una apropiación en estos espacios naturales, justo en esa medida, ¿no? Casos como este hay muchos, ¿no? Pero considerar esa posibilidad y establecerla y tenerla como una norma o como un principio tal vez, de que el espacio vivo, ancestral por decirlo, es el que va a subordinar a todo lo que viene después, ¿no? que es lo contrario que se hace en la arquitectura, ¿no? Por eso la arquitectura no me simpatiza tanto, ¿no? Claro. Por De acuerdo. esa que es avasallante, Sí, ¿no? Es sí. atropellante. Fíjate que ahorita que me estabas diciendo esto, me acordé de Michael Ende. ¿Sabe? ¿Sí? ¿No? Michael ¿Es Ende. Michael Ende. Sí. El escritor, ¿no? El escritor. Bueno, toda su obra me gusta mucho. Pero sobre todo, la que está más vinculada con la arquitectura, creo que se llama la prisión de la libertad. La prisión de la libertad. Sí, la prisión de la libertad sería muy neoliberal. O sea, era para ayer, papá. Y hay un cuento maravilloso que habla de una ciudad que se transforma todo el tiempo y que se come a los spoiler alert, pero bueno, se termina comiendo a los viajeros y que tienen que tener mucho cuidado de permanecer ahí por las noches porque la ciudad termina engulléndolos, ¿no? Pero lo interesante es que la ciudad siempre es cambiante. Y creo que mucho alrededor de la visión de lo que dices tú, Pedrín, porque al final es como el surrealismo viene a partir de la debacle de la arquitectura. O sea, en el momento en que la arquitectura empieza a dejar de funcionar como el arquitecto la concibió, es cuando adquiere estas nuevas resignificaciones, cuando se transforma, cuando se traga a la gente, cuando le salen patas y empieza a caminar. Y me parece que todo tiene que ver con la experimentación. Pero, insisto, solo han salido ejemplos de artistas que resignifican la arquitectura. Lo que pasa es que hace rato te comentaba, ¿no? Que son las otras artes las que se apropian de la arquitectura, ¿no? A Claro. lo mejor porque la arquitectura, pienso yo que es la más formal de todas las artes, ¿no? ¿Eh? O sea, romper ciertas reglas es difícil Cierto. en la arquitectura. Cierto. Fíjate, lo que hizo Matías Geritz fue entrar mucho a la lógica de la arquitectura. No hizo una obra como él lo hubiera hecho. Sus creaciones escultóricas a mí me parecen fantásticas, son una maravilla, pero como que no acatan reglas. Ahora, volviendo a esta cuestión del concepto de arte, cómo se apropia, ¿no? Podría tomarse, si fuera una cuestión propagandística de ahorita, de esta época, de las 4 tortas, pues podría ser Las 4 tortas. cómo lo proyecte, ¿no? Pues creo que todo parte de esa magnificencia de elementos en el que partimos y pedimos su cobijo en ese tipo de estructuras megalíticas, Claro. pensando en ese aspecto, ¿no? Claro. Entonces, un dolmen, por ejemplo, pues le da y significa al espacio conceptualmente, energéticamente, viéndolo como presencia de materia, postergación de ese concepto. Ahí es donde adquiere el mismo sentido. Claro. Uno lo deja fluir o pasar y no lo estanca uno nada más en un dolmen político, ¿no? Claro. Ese, para mí, sería resignificar un poco también los espacios con sus conceptos de elementos que se le integran, ¿no? O no sé. Creo que ahí es en donde te hermanas tú un poco, aunque siempre has estado muy peleado con la idea de la arquitectura. No, creo no, que nunca. No, pero, o sea, por eso decía, ¿verdad? Que no. Justo decía que no. Pero, y te asomas. Ay, ¿a quién le estás diciendo? Al teléfono. No, pero justo ahorita que dijiste que nunca te ha gustado mucho la presencia de la arquitectura porque es destructiva, tú siempre has tenido mucho que ver con piedras. Y la arquitectura
realmente son piedras. Nada más son piedras. Ahora, lo dijiste perfectamente bien. Ese dolmen político es cuando empieza a perder la presencia de la piedra natural como una piedra política, y es ahí en donde todo se va a la mierda. Pero cuando entiendes que la arquitectura es piedra y la piedra está en contacto con la naturaleza, haces otro tipo de maravillas. ¿Hay que suscribirse? Sí, hay. Así, con ese tono autoritario, hay. Hay que suscribirse, porque si no, no vamos a pasar de 58 suscriptores. Iba a decir mugrientos, pero no, los adoro a los 58. No saben cómo los adoro. No es cierto. No, sí, los adoro. Visiten las redes, interactúen con nosotros, ¿por qué no? Voy a poner ahí los vínculos de aquí Don Lenchus y también la página del buen Pedrito. Y la cosa es no perderse, suscribirse, comentar, compartir, ponerle a la campanita. Mientras tanto siga esto de la campanita con YouTube, y cuando la quiten ya no. Pero eso, darle like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita. Y nos vemos la próxima pelea o las próximas garnachas. Y sean felices. Otra vez contestar. La ya sabía que ibas a decir eso.